y enseguida la economía, por cierto, con el doctor Roberto de Bach, que siempre tiene la gentileza con nosotros de atendernos temprano y contarnos un poco cómo están las cosas. Roberto, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien, un abrazo y gracias por atendernos, Roberto. Bueno, No, una pregunta rara debo formularle, pero bueno, no tenemos mayores referencias y quiero saber su punto de vista o si tiene alguna información respecto a este problema del oxígeno que ha aparecido en las últimas horas, que presenta datos contradictorios, ¿no? Hay gente que dice que falta, gente que dice que no falta, ¿no? Bueno, la verdad que desde el punto de vista técnico en consumo diario de toneladas de oxígeno, solo tengo el relato de algunas notas periodísticas. Lo que sí le puedo decir es que hace unos días en un programa de televisión nocturno de una cena, un ministro dijo, pero para nosotros nadie nos avisó que esto podía ocurrir, porque es una pandemia. Y la verdad que, repasando la nota con usted, el 11 de marzo hablamos con usted acerca del huracán que venía y los factores que podían acelerar esta onda pandémica explosiva. Sí, señor. O sea, no es que nadie avisó. O sea, yo no quiero tomarme atribuciones, pero hay datos que son reales. En diferentes momentos fuimos avisando. Ahora, ¿por qué lo relato esto? Porque lo que pasa después de que se produce el estrés sanitario de las camas en terapia intensiva, se produce el estrés del oxígeno, es decir, el consumo excesivo, el consumo necesario para los pacientes que colman el sistema sanitario, que lo estresan, y esto pasó en todo el mundo y pasó recientemente en Perú, en Ecuador, en Brasil. No es que no podía ser que no se sabía. O sea, esto ocurre y tiene que haber predicciones y modelos que sepan que a las 6 semanas o a las 8 semanas de lo que estaba ocurriendo iba a pasar esto. No es que yo lo que noto es que siempre en muchos países, y en la Argentina específicamente, corremos la historia de atrás, no producimos una prevención de lo que sabemos que va a pasar. Y también cuando se produce el estrés de camas, es decir, aumentar la tasa de ocupación de camas, porque la pandemia, el brote pandémico es explosivo por las variantes y por todo lo que hablamos, se produce el estrés en el consumo de oxígeno, la disponibilidad, pero también en los anestésicos, también que se necesitan medicamentos que se necesitan para que los pacientes puedan entrar en el respirador y tengan buenas prácticas, los corticoides, se dispone mayor cantidad de plasma, porque el plasma documentó que una indicación determinada entonces todos esos consumos tienen que ser evaluados previamente para que no caigamos en la necesidad de que la ciudadanía empiece a tener también el estrés emocional de la probabilidad de no atención. Mire, la cantidad de pacientes que vamos teniendo, que muchos de ellos se complican o tienen que ser hospitalizados, es por el pánico que tienen, por el miedo que tienen. Entonces empiezan a confundir los síntomas, algunos piensan que no los tienen y otros sí piensan que los tienen, y eso confunde en un momento a la telemedicina, que es lo que se está haciendo ahora en el control a distancia de los pacientes, el telefónico 3 veces por día. Entonces, predecir y garantizar los insumos es una absoluta necesidad. No es que, vamos a ver, no, es una absoluta necesidad. Mire, cuando ocurren estas crisis sanitarias y esta pandemia, no hay nada mejor que poder predecir diariamente en el futuro, en las próximas semanas, porque también escuché que dice, bueno, sí, pero veo las vacunas, y por más que vacunemos a todos ahora, ¿cuándo hacen efecto las vacunas para reducir la mortalidad? En 4 semanas, pero hay que decirles a las personas que piensan de esa manera que la onda pandémica dura por lo menos 10 a 12 semanas, que por lo tanto si vacuno ahora, caigo en la mitad de la onda pandémica para beneficiar a la otra mitad de la onda pandémica posterior. O sea,
realmente, y cuando uno ve a muchas de las circunstancias que pasaron a ser, vuelvo a decir, a lo mejor sí esto con un ojo crítico, en una reunión de 2 horas no se puede escuchar a asesores que posiblemente no tengan los datos duros que se tienen dentro de una estructura sanitaria pública para poder medir bien cuáles las modificaciones que hay. Y entonces, bueno, después de 2 horas se define, bueno, en 72 horas vemos cómo son las restricciones. Sabemos que las restricciones van a ocurrir porque si falla lo que falló, es decir, si falla las políticas de testeo que no son adecuadas, si falla de que no vamos a tener vacuna, si falla, pero por todo esto se conocía. Ahora sí se conoce también es que en los próximos días va a haber restricciones, porque las restricciones de circulación son la última herramienta a los errores. Claro. Amén de que en estos días hay una disminución en la velocidad de transmisión de la enfermedad que posiblemente dé un alivio en los próximos 14 días, sumado a las restricciones que van a haber, va a haber un alivio en los próximos 14, en las próximas 2 o 3 semanas, que luego, vuelvo a decir, si no incrementamos la tasa de vacunación o la tasa de testeos, en 3 semanas, cuando hablemos de nuevo, vamos a decir, ¿se acuerda que en tal fecha decíamos que en 3 semanas podía incrementarse, o en 4 semanas durante el invierno podía incrementarse? Entonces, siempre corremos como la historia de atrás, y bueno, sí, la verdad que es una realidad que las restricciones son medidas sanitarias que se van a tener que tomar, vuelvo a decir, por estas cuestiones de errores. Ahora sí, a los ciudadanos de toda Argentina lo que hay que garantizarles es, sin ninguna duda, las camas en la terapia intensiva, el oxígeno, los anestésicos y los corticoides. Veo que le estoy agregando algún componente más, el componente de los anestésicos, el componente de los corticoides y el componente de disponibilidad de plasma. Esperemos que después, dentro de un par de días, no hablemos de los anestésicos que no hay, de si hay corticoides o no hay corticoides, porque todo eso tiene que ser, tiene que haber prevención en eso también. Claro. Roberto, usted mencionó recién un término, habló de onda pandémica que dura 10 a 12 semanas. Uh-huh. Eso es lo que podemos prever hoy los argentinos, que estamos en una onda pandémica cuya duración va a ser, pongamos, 10 semanas, es decir, 2 meses y medio. Sí, yo estoy casi convencido, no porque pueda predecir si las restricciones causan un tal o no efecto, sino que yo muchas veces comparo con lo que ocurre en la región y lo que ocurre en Brasil. Porque son muy parecidas las restricciones, porque las variantes son las de circulación en Brasil y en Argentina, porque la política de testeo, somos muy parecidos desde el punto de vista. Y lo que está ocurriendo en Brasil, que ahora sí hay un amesetamiento ahí de la onda pandémica, esa va a ser una onda pandémica de 12 semanas. Entonces, si nosotros empezamos ya hace aproximadamente 3 semanas, todavía tenemos por delante por lo menos 7 semanas, que es lo que predicen todos, es decir, tener un mayo y un junio con complicaciones. Y yo veo que a veces me cuesta, porque pareciera que canso cuando repito de la falta de vacunas. Diplomacia en vacunas. No me voy a cansar de decir que necesitamos las estrategias denominadas diplomacia en vacunas. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, y esto también lo habíamos hablado la última vez, Marcelo, acerca de, yo les decía, bueno, el jefe de gobierno con Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen disponibilidad de vacunas y entonces uno dice, pero ¿cómo va a tener disponibilidad de vacunas? Pareciera que uno está diciendo cosas irreales, pero claro, los datos de esta semana hablan ya de los estudios que el 30% de la población de los Estados Unidos, republicanos ideológicamente muy profundos, son reticentes a las vacunas. Eso genera un espacio en la disponibilidad de vacunas, sobre todo cuando paralelamente cientos de millones de vacunas se están produciendo diariamente, y donde también hay un país
como Estados Unidos, que tiene una disponibilidad de 40 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca, que la última vez que hablamos también se lo dije, que en el mundo de las vacunas están pisadas, es decir, no se pueden usar en Estados Unidos porque no está aprobada por la FDA. Y ayer tuvimos la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos dice voy a repartir esa dosis y algunas otras dosis más como emergencia. Esto es lo que se llama Vaccine Diplomacy, que si las estrategias en las últimas 3 semanas hubieran ido dirigidas ahí, no solo para prevenir la infección en los argentinos, sino para prevenir que otros países de la región puedan verse afectados por estas variantes o por las variantes que pudiesen aparecer en la Argentina o en Brasil. Razón por la cual hay mucha base racional como para pedir vacunas de diplomacia. Y no vemos que en la Argentina se publiquen las acciones diplomáticas en búsqueda de vacunas en los Estados Unidos. Claro. Ahora, fíjese que estamos con un ritmo vacunatorio de un promedio diario de 120.105 vacunas aplicadas por día, promedio en los últimos 5 o 6 días, ¿no? Ayer vacunamos 135.382 personas, el domingo nada, 44.000. Tenemos un stock total de 9.687.000 vacunas, se han aplicado 7 millones y pico, así que hay, no sé, en alguna parte habrá 1 millón de vacunas, ¿no es cierto? 1.300.000. Bueno, ese millón de vacunas, también las personas pueden pensar que uno está mal a la mañana bien temprano, pero la Argentina se podría vacunar 400.000 personas, 500.000 por día, pero por supuesto. En el día. Y no quiero decir que más, porque la verdad que también tengo datos por provenir del mundo de vacunas y conocer la Argentina desde muchos años en su sistema puede ser mayor. O sea que si queda 1 millón de vacunas pueden ser administradas en 3 días o 4 días en la Argentina desde ya. Ahora, se espera seguramente este ritmo lo marca la distribución. No lo marca las jurisdicciones para vacunar. Correcto. Lo marca hoy la tecnología. ¿Qué quiero decir con la tecnología? Los aplicativos y las decisiones sanitarias son los que abren la probabilidad de que las personas se vacunen. Por lo tanto, el Estado también, mire fuerte que voy a decir esto, el Estado también tiene el poder de decir cuántas vacunas administro por día. No es que yo estoy inundando el mercado público de vacunas y que por lo tanto, sino que el hecho de tener que producir un ordenamiento se hace con la tecnología, pero también con la tecnología se puede hacer que yo vacune tanta cantidad de personas por día, decida vacunar tanta cantidad de personas por día. Y esto yo creo que se debe a que, vuelvo a decirlo y siempre lo aclaro, no lo hablo de la política sino de la ciencia, la cronograma de vacunas, al no tener a lo mejor una exactitud de los horarios de los vuelos y las entregas en las próximas 8 a 10 semanas, hace que, bueno, que se maneje, que se quiera manejar el ritmo de vacunación. Pero hay otra cosa, Marcelo, que es, si no conseguimos vacunas en los Estados Unidos, por más que algunos puedan decirme, algún periodista en la red pueda decirme que mi vida es imperialista, porque bueno, miro a los Estados Unidos como el productor de 2 grandes vacunas y el productor con mayor velocidad de producción que pueda ayudar a realmente desde el punto de vista global. Por ejemplo, ahora sabemos que va a venir, creo que 2 aviones de China trayendo vacunas Sinopharm, ese millón que faltaba, que ahora llegó 300 y que faltarán 600 y pico de miles. Ahora, las vacunas durante el mes de mayo, después de esa, y del mes de junio, no van a llegar desde China, porque no salen desde China durante mayo y junio ninguna vacuna a ninguna parte del mundo. Esto tampoco se dice mucho. ¿Por qué? Porque en el mes de julio se cumplen los 100 años del Partido Comunista en China, y ha decidido que antes de los primeros días de julio China va a vacunar a 500 millones de chinos, y por lo tanto pisa su producción de toda la vacuna, de todos los productores chinos, para ser utilizadas en estos 2 meses en China. Entonces, vamos a recibir aviones de China, sí, estos 2 que llegan seguramente con el faltante de estas 600.000 sobre el primer acuerdo de China.
Pero después, ni Sinopharm, ni Sinovac, ni CanSino pueden sacar vacunas de China hasta antes de los primeros días de julio. Entonces, por lo tanto, tenemos que mirar a los cuatro grandes productores, que son Pfizer, Moderna, Gamaleya y AstraZeneca. Y esos son los que tienen que darnos el cronograma de la entrega rápida, porque, vuelvo a decirle, una dosis de vacuna aplicada es un individuo que a las 4 semanas baja en más del 90% la probabilidad de muerte. Y con esto creo que este dato es el dato más duro y el dato más claro de la necesidad de tener vacunas en forma rápida de esos 4 productores internacionales. Roberto, por último, en este contexto que estamos analizando, las restricciones parecen ineludibles, ¿no? Ineludibles, con el cierre, por supuesto, de las escuelas como última estrategia de restricción. Yo estoy convencido, sigo convencido de eso, y que lo que ha pasado durante la semana pasada de atribuirle a los niños que son los que mayor contagian o que se han contagiado y que las terapias intensivas pediátricas están colmadas, esto no es así. Usted ya lo ha hablado con Eduardo López y él lo aclaró, Ángela Gentile del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez también lo aclaró. Es decir, cuando tengo una onda pandémica de 18.000 casos por día, como fue el año pasado, tengo un número determinado de niños que se infectan. Ahora, si más son los adultos jóvenes que se infectan y tengo 30.000 casos por día, tengo mayor cantidad de niños que se infectan, porque los niños se infectan también de los adultos jóvenes que son afectados por estas variantes. No es que los niños se contagian dentro del hospital, dentro de los colegios y se lo transmiten a los padres jóvenes, no. La epidemiología demuestra que son los adultos jóvenes los que transmiten infección a los chicos en sus hogares, más que en las escuelas, más allá de que las restricciones, por supuesto que las restricciones en la movilidad producen un menor contacto físico entre las personas y van a impactar a las 2 semanas en la reducción. Ahora, cuando tengo el problema del estrés sanitario de las camas, empiezo a discutir el oxígeno, que sabíamos que iba a ser una discusión, se empieza a discutir los anestésicos, esperemos que no se discutan los corticoides, que no haya una campaña masiva para disponibilidad de plasma, porque el plasma tiene una indicación precisa que puede disminuir la probabilidad de que una persona se complique. Bueno, creo que es una estrategia que, vuelvo a decir, no se resuelve con recomendaciones de asesores de 2 horas. El doctor Roberto Debac, como siempre, tan claro y tan interesante escucharlo. Un abrazo, Roberto, estamos en contacto, obviamente, muy pronto.